Una noticia escalofriante sacude a la Francia industrial. Detrás de las rejas de la fábrica de Sochaux, corazón histórico de Peugeot, miles de obreros recogen sus herramientas. Por última vez. Agachan la cabeza en silencio, mientras las cámaras graban lo que parece ser el final de una época. Algunos han pasado 30 años aquí, otros son la tercera generación de una misma familia trabajando para Peugeot. El plan en curso es masivo, miles de despidos y el cierre anunciado del emblemático sitio de Aulnay-sous-Bois. En las paredes, un logo aún brilla. Un león, el símbolo de una potencia industrial que Francia creía eterna. Esa noche en Sochaux, el rugido se apaga. Hace décadas, Peugeot Société Anonyme era el orgullo del ingenio francés, símbolo del saber hacer, la rigurosidad y precisión mecánica. Exportábamos el hecho en Francia a las carreteras mundiales. El grupo valía miles de millones, dominaba Europa y era admirado en Japón por su experiencia en motores diésel y éxitos en rally. Pero tras los trofeos y discursos patrióticos, el mundo cambiaba a una velocidad que Peugeot Société Anonyme ignoraba. La empresa creía ser intocable, y hoy en día Peugeot Société Anonyme ya no existe. Su nombre se diluyó en un conglomerado mundial con valores muy alejados de sus orígenes, Stellantis. Hola equipo Mindset, espero que estén bien. Como respuesta a sus numerosas solicitudes, hoy vamos a sumergirnos en una de las caídas industriales más simbólicas de la historia francesa, la de Peugeot Société Anonyme, el león que pensó rugir siempre. En esta investigación veremos cómo Peugeot se volvió símbolo del genio industrial francés y cómo la globalización y la arrogancia le hicieron perder su ventaja. ¿Y por qué? Tras el colapso de 2012, el renacimiento parece más supervivencia que victoria. Esta historia es una lección sobre lo que pasa cuando una empresa confunde herencia con innovación. Vamos allá. El ruido de las líneas de montaje llena la fábrica. Obreros con overoles azules ajustan los tornillos de los últimos Peugeot 205 GTI. En esa época, cada auto de esa línea es motivo de orgullo nacional. Peugeot Société Anonyme representa el triunfo de Francia. La marca está en la cima de Europa. En 1985, el grupo vende más de 3 millones de vehículos al año, emplea a casi 200.000 personas y exporta a más de 160 países. Es un éxito industrial poco común. Peugeot es rigor, Citroën creatividad. Una unión improbable, pero efectiva. El logo del león domina carreteras, anuncios y la mente de las personas. El Peugeot 205 lanzado en 1983 fue un fenómeno cultural. Vendida en más de 5 millones de ejemplares, los anuncios son orgullosos y patrióticos. El auto del que habla Francia. Detrás de este éxito está la familia Peugeot, una dinastía que ha reinado más de un siglo sobre su imperio como un reino privado. Predomina una visión casi monárquica en la empresa. Prudencia, tradición y rigor. Los Peugeot no buscan ser estrellas, solo quieren perdurar tranquilos. El Estado aplaude. La prensa habla de la joya de la ingeniería industrial francesa. Los ingenieros se sienten invencibles. Los obreros respetados. Los competidores alemanes miran con envidia esta máquina, que funciona de maravilla. En escenas políticas, Peugeot Société Anonyme simboliza que Francia compite con Alemania y Japón. Aunque esto tiene un costo, la empresa vive en su burbuja. Los mismos ingenieros, los mismos métodos, los mismos procesos. Nada ha cambiado desde hace décadas. Cada innovación pasa por 10 niveles de validación. Cada riesgo se considera innecesario. La prioridad es el equilibrio, no la revolución. Un exdirectivo resumió: en Peugeot Société Anonyme no cometemos errores, solo tardamos 20 años en reaccionar. Mientras el mundo se globaliza, Peugeot Société Anonyme se conforma con su éxito. Como todos los imperios, cuando todo parece estable, los cimientos comienzan a agrietarse. En una sala de reuniones de la sede de Peugeot Société Anonyme, los directivos observan una gráfica. Las ventas son estables, los márgenes son correctos, todo parece ir bien. En la parte baja de la tabla, una línea roja destaca. Toyota, Volkswagen y Hyundai siguen subiendo. Peugeot Société Anonyme se considera seguro en esa época. El diésel domina. En Europa, abundan las subvenciones políticas y los modelos 206 y 307 se venden masivamente. Los ingenieros confían. Dominamos Francia y Europa es nuestra casa, pero el mundo ya no tiene fronteras. Los japoneses implementaron calidad total, confiabilidad y control de costos obsesivo. Los coreanos, por su parte, llegan con fuerza con autos más baratos, garantizados por 7 años construidos en serie, con una precisión quirúrgica. Y Peugeot Société Anonyme se duerme. La empresa vive en su territorio, como un viejo rey que ignora la guerra ya iniciada.
Estos autos son excelentes, pero consideren el mercado europeo en declive. Mientras Toyota se consolida en Estados Unidos, Peugeot rechaza volver tras su salida en 1991. Demasiado arriesgado, demasiado caro, no es nuestra cultura. En 2005 Peugeot Société Anonyme vende el 90% de sus autos en Europa. ¿Una dependencia suicida? El diésel es el 60% de las ventas, pese a que pronto será condenado globalmente. Mientras el mundo sueña con lo eléctrico, Peugeot Société Anonyme sigue perfeccionando su motor High Pressure Direct Injection Diesel. Un analista del sector lo resumió más tarde diciendo que Peugeot Société Anonyme era uno de los mejores ingenieros del mundo para un mundo que ya no existía. En las fábricas, las tensiones aumentan, los empleados sienten que algo no va bien. Los autos son buenos, pero la marca pierde fuerza. Se parecen, los márgenes bajan y la burocracia lo ahoga todo. En Toyota, una idea pasa del diseño a la producción en menos de un año. En Peugeot Société Anonyme se requieren 3 años, 15 reuniones y aprobación de París, Sochaux y Poissy. La cultura de ingeniero, antes fortaleza, se vuelve desventaja. En 2008 llega la crisis financiera. Las ventas de Peugeot Société Anonyme caen un 15% en un año, pasando de aproximadamente 3.4 millones de vehículos en 2007 a 2.9 en 2008. La facturación baja a 48.000 millones de euros comparado con más de 60.000 millones antes de la crisis. Los márgenes operativos caen del 3% a menos del 1% y por primera vez en décadas, Peugeot Société Anonyme muestra una pérdida neta de 343 millones de euros. Volkswagen resiste el golpe, aunque pronto enfrentará otros problemas, igual que Toyota. Ambos gigantes cuentan con enorme tesorería, presencia global y gamas híbridas. Peugeot Société Anonyme no tiene reservas de guerra ni plan B. El 90% de sus ventas dependen de Europa. Él está en recesión y la empresa sobrevive por deuda. Entre 2008 y 2011, su deuda neta supera los 3.000 millones de euros y los especialistas bajan la calificación del grupo a basura. Eso significa que es muy especulativa y riesgosa. El león, antes orgulloso, ahora vive conectado a una máquina. Mientras tanto, el mundo sigue cambiando. Mientras tanto, Elon Musk presenta el Tesla Roadster, el primer auto eléctrico de producción moderno. Acelera de 0 a 100 km por hora en 3.9 segundos. Los ingenieros franceses se ríen y dicen que no funcionará. Pero la historia, como saben, apenas comienza. Cientos de obreros bloquean las fábricas con pancartas y gritos. Detrás, un siglo de historia está por extinguirse. La planta cierra y Peugeot Société Anonyme recorta 11.000 empleos causando impacto nacional. El gobierno interviene, los sindicatos hablan de traición industrial. Mientras las cámaras graban los rostros enfadados, la realidad se muestra implacable. 5.000 millones de euros en pérdidas en un año. En 10 años, Peugeot Société Anonyme perdió más de la mitad de su valor en la bolsa. La acción, que todavía valía 30 euros en 2007, se desploma por debajo de 4 euros en 2007. Ventas bajan, liquidez desaparece, deuda aumenta y bancos dudan. El león, antes símbolo de poder, ahora es una carga. Incluso el Estado francés tiene que intervenir para garantizar los créditos de su filial bancaria. Peugeot Société Anonyme Finanzas. No solo se está salvando una simple empresa, se está salvando una parte de Francia, declara el ministro de Recuperación Productiva, Arnaud Montebourg. Pese a la retórica patriótica, Peugeot Société Anonyme está al borde del abismo. Causas: muchos modelos poco rentables, dependencia excesiva de Europa y diésel, burocracia interna y falta de innovación ante la revolución eléctrica. Y sobre todo, una familia que se niega a soltar. Peugeot aún tiene el 25% del capital, pero ya no controla nada. Rechazan fusionarse y los fondos extranjeros. El dinero se termina y en 2014 ocurre lo impensable. El Estado francés entra al capital. El fabricante chino también entra y ambos obtienen el 14%. La familia Peugeot pierde el control. El león dejó de ser símbolo francés y ahora es una marca sostenida por París y Pekín. Una mezcla de humillación y resignación. Un exdirectivo diría después: sobrevivimos, pero perdimos todo. Nuestra independencia y orgullo. Mientras Peugeot Société Anonyme lucha por respirar, el mundo sigue avanzando. Tesla supera las 10.000 entregas, Volkswagen rompe sus récords, Toyota se convierte en el número 1 mundial. Francia presencia impotente el fin de su imperio industrial. En la sala del consejo, un nuevo rostro hace su entrada. Carlos Tavares, ex número 2 de Renault, asume el mando de un imperio casi muerto. El objetivo es salvar Peugeot Société Anonyme sin traicionarlo. Desde el inicio se aclara:
No se salva una empresa con sentimentalismos. Tavares recorta 700 millones de euros en costos desde el primer año. Simplifica las gamas, detén proyectos no rentables y reduce plataformas técnicas a la mitad. Las fábricas funcionan mejor, los inventarios disminuyen y los ingenieros, ahora, justifican cada gasto. Los sindicatos protestan, pero los números hablan por sí solos. En 2014, Peugeot Société Anonyme todavía muestra menos 55 millones de euros en su cuenta bancaria. Desde 2015 inicia el milagro. 1.200 millones de euros en ganancias y un margen operativo del 5%, algo inédito en más de una década. 2 años después, Peugeot Société Anonyme duplica la apuesta. 2016, 2.1 mil millones de euros de ganancias. 2017, 2.9 mil millones de euros, margen de 6.1%. 2018 aún mejor, 3.3 mil millones de euros de ganancias, margen récord de 8.4%. En 4 años, Tavares transforma Peugeot Société Anonyme en el fabricante más rentable de Europa y aumentan las ventas. Entre 2013 y 2018, el grupo aumenta sus ventas anuales de 2.8 a 3.9 millones de vehículos. La Peugeot 3008 es un gran éxito con más de 700.000 unidades vendidas en 2 años. La 5008 y la SUV Citroën C5 Aircross siguen la tendencia. Los inversionistas que antes huían ahora regresan en masa. La acción de Peugeot Société Anonyme pasó de 4 euros en 2012 a más de 24 en 2018. El título ya está maduro. Multiplicadas por 6, los medios califican de milagro industrial francés. El Financial Times ubica a Tavares entre los 10 CEOs más exitosos del mundo. Detrás del renacimiento, la verdad es fría. El león respira, pero con oxígeno extranjero. En 2021, Peugeot Société Anonyme y Fiat Chrysler se fusionan y crean Stellantis, un conglomerado global con 14 marcas como Peugeot, Citroën, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep y Chrysler. Más de 6 millones de autos vendidos al año y valorados en más de 60.000 millones de euros. Tavares sonríe. Hoy creamos un gigante mundial de la movilidad. Pero en la sala hay un extraño silencio. Peugeot Société Anonyme desapareció. Ya no hay banderas francesas, Sochaux en el logo ni nombres en las fachadas. El león aún existe, pero solo en un zoológico de marcas globales. Las decisiones se toman en Ámsterdam o Detroit. Francia, por su parte, no es más que una oficina entre muchas otras. Stellantis logra ganancias récord, supera a Volkswagen en la bolsa y Tavares se vuelve leyenda del management. Pero en la calle, ya nadie quiere un Peugeot. Peugeot Société Anonyme no es solo sobre autos, es una metáfora de la Francia industrial, sus grandezas y cegueras. Una empresa es pasión, rigor y genio mecánico. Pero muere de orgullo, de lentitud y de una creencia peligrosa. Nuestra herencia nos protegerá. La lección, para todo emprendedor, es brutal, pero simple. En los negocios, no sobrevive el que ruge más fuerte, sino el que escucha el cambio antes que los demás. ¿Cree que Francia aún puede crear una marca revolucionaria? ¿Un SpaceX, un Apple o una nueva revolución industrial? ¿O cree usted que su genio industrial está condenado a sobrevivir bajo otras banderas? Porque entre un imperio que resiste al cambio y una startup que se atreve a provocarlo, rara vez gana el más antiguo, un poco como Kurt Pyle, el imperio del filete francés, que se durmió en sus laureles y cometió un error bastante poco común. Luego fue superado por empresas más jóvenes y más innovadoras, como se muestra en el video que aparece.